¿Cómo están? Hoy vamos a seguir hablando un poco sobre procesos de Poisson, vamos a profundizar en algunos detalles y en algunas variantes. Y vamos a ir destacando de las cosas que ya vimos y de las que vamos a ver algunas herramientas que de hecho nos van a ser útiles para después estudiar otros procesos también continuos en el tiempo y discretos en el dominio de las variables. ¿Sí? Eh, que bueno, que justamente, digamos, la idea de ver los procesos de Poisson primero, fíjese que en el libro de Núñez Velázquez está en otro orden, todo esto, mi idea de darlo vuelta fue enfocarnos primero en los procesos de Poisson que son más conocidos, que es más fácil entender de qué estamos hablando, para después usar las herramientas y las cosas que ya aprendimos para estudiar esos otros modelos discretos en las variables y continuos en el tiempo, que seguramente los vamos a ver en las próximas clases. Entonces, procesos de Poisson, habíamos visto en la clase pasada la definición de los procesos de Poisson, ¿sí? Esa definición que yo llamaría una definición inmediata, podríamos decir, la definición sin misterio, ¿sí? Una definición así muy de te cuento todo de entrada. Básicamente la definición era, bueno, esto, y Poisson. Porque, o sea, una distribución. ¿Y por qué se llama proceso de Poisson? Poisson. O sea, al final decía la distribución de Poisson. O sea, que era como muy un poco directo, digamos. ¿Sí? Un poco sutil, podríamos llamarlo la definición. Y después vemos la versión sutil, ¿sí? La versión así, con un poco más de cinearte, digamos, era esa caracterización axiomática. ¿Sí? Como más oscura, menos claro de qué estaba diciendo. Bueno, la de los infinitésimos, ¿se acuerdan de eso? También nos permitió hablar un poco de qué significaban, recordar un poco el uso de la O chiquitita y todo eso. Que era una versión equivalente, ¿sí? Pero que no aparecía automáticamente cuál era la distribución del proceso. Y en el medio, en realidad, probando la equivalencia, probando en particular que la caracterización axiomática implicaba el cumplimiento de la definición que dimos primero, apareció una tercera expresión, ¿sí? Apareció una tercera manera de representar la dinámica del proceso, ¿sí? Una tercera instancia que, ¿se acuerdan? Cuando nos apareció este sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias, que era, ¿cómo era? Pn' de t igual lambda pn de t menos lambda pn-1 de t, con las condiciones iniciales p0 de 0 igual 1 y pn de 0 igual 0 para n mayor o igual a 1. ¿Sí? Esas son las condiciones iniciales. Aparecía ese sistema de ecuaciones en diferencias y diferenciales. Diferenciales en diferencias. Que es como, me da como una manera alternativa de representar la dinámica del proceso, que no es ni la de los infinitésimos, ni directamente decir, bueno, esta es la distribución, ¿sí? Que supongo por ahí poco directa. Que no es malo que sea directa, porque obviamente está bueno saber que la distribución es Poisson nos permitió después hacer un montón de cuentas. Pero si yo ahora quiero modificar algunas cosas del proceso, si quiero pasar a procesos con alguna mayor complejidad, muchas veces esas definiciones van a venir dadas por un sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias, porque básicamente va a ser como modificar algunas cuestiones de acá, ¿sí? Algunos parámetros o modificar algunas cosas. Entonces, está bueno tener esto como una tercera versión de la caracterización de los procesos de Poisson, porque también se va a usar, es muy usado para caracterizar otros procesos, ¿sí? O sea que la idea, insisto, no solamente ver los procesos de Poisson, sino también desarrollar herramientas que nos sirvan para ver otros modelos, donde también se ve esta dificultad, que en el fondo, digamos, es una dificultad adicional que tenemos cuando estamos estudiando procesos que son discretos en las variables, pero continuos en el dominio del tiempo. Los discretos, también tenían sus vueltas, obviamente, te estoy diciendo que era una pavada, pero bueno, no tenemos todas estas cuestiones de la continuidad, de los corrimientos infinitesimales, que sí aparecen, o sea, teníamos t más 1 o t menos 1, no había algo en el medio. ¿Sí? El no tener eso, acá aparecen estas dificultades adicionales, por eso aparecen derivadas, aparecen ecuaciones diferenciales, ¿sí? Por esta dinámica en el tiempo continuo. Eso por un lado, bueno, quería destacar esto por un lado primero, que eso que vimos ahí en sí mismo es como una tercera versión de qué es un proceso de Poisson. Yo podría contestar diciendo, es un proceso que las condiciones, que eran tres condiciones, recuerdan, 1, 2, 3 o I. La caracterización axiomática tenía esas cuatro condiciones que le llamamos A, B, C y D.
pero también podría decir es un proceso que sigue esta dinámica, ¿sí? Donde recuerden que P sub n de t, digo, porque uno diría, ¿y dónde está lo aleatorio ahí? Bueno, no, recuerden que lo que significa P sub n de t representa la probabilidad de que la variable xt tome exactamente el valor n. Tiene la probabilidad puntual de xt en n, ¿sí? Entonces, de alguna manera, donde las probabilidades, ¿sí? La distribución de probabilidad de xt se representa mediante esta dinámica en este sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias. O sea, es como una tercera caracterización, ¿sí? Y sobre la definición inmediata quería comentar algo, porque en realidad hay una sutileza que yo el otro día no la dije, pero me quedó ahí pendiente. ¿Se acuerdan que las condiciones eran I xt igual a 0? Y incrementos independientes. Solo independientes, los de incrementos independientes y estacionarios eran la caracterización axiomática. Si acá eran solo independientes, que igual obviamente la definición me va a implicar la estacionariedad de los incrementos. Y el tercero era justamente el que yo digo el spoiler, digamos. El que me decía, bueno, mira, xt menos, ¿por qué se llama proceso de Poisson? Y porque Poisson. Ya está. Lambda por t menos s. ¿Sí? Y yo cuando probamos la equivalencia entre estas dos, yo probé que, bueno, dijimos, esta ya estaba, esto ya estaba, había que probar esto. Pero yo no terminé probando esto. Yo terminé probando, podríamos decir, 3'. Yo terminé probando xt si una distribución de Poisson de parámetros lambda por t. Eso es lo que probé. Para todo t, ¿no? Esto es para todo t y todo s tales que s es menor a t. Yo probé esto. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Y medio que en su momento lo dejé ahí, no me acordé después de volver a hacer esto, tampoco hubo tiempo. Pero la idea es que en realidad estas dos condiciones son equivalentes. Ojo, no son equivalentes por sí solas. Pero 1, 2 y 3, lo que estoy diciendo es que 1, 2 y 3... Tendría que haber puesto 1, 2 y 3 para no tener que escribir esto. Es equivalente a 1, 2 y 3'. O sea, en conjunto, todas en conjunto son equivalentes. ¿Se entiende? O sea, no es que 3 es equivalente a 3' por sí sola si no supongo nada más. Pero si supongo todo lo demás, 3 y 3' son equivalentes. Por eso, haber probado esto también es haber probado la definición. Así que bueno, eso lo quería aclarar. Y de hecho, vamos a ver por qué son equivalentes. Porque en realidad es una cuenta... Así lo tenemos claro, porque después en general muchas veces lo que vamos a hacer para probar que algo es un proceso de Poisson va a ser probar esto, que es más fácil en general que trabajar con los incrementos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Primero, que 3 implica 3' es inmediato, porque como yo estoy diciendo que vale para todo s menor a t, si en particular le pongo s igual a 0, me queda como x, perdón, acá sería x0. Como x0 es 0, me va a quedar xt es Poisson lambda t menos 0. O sea, me va a quedar esto. O sea que de acá para acá es un caso particular. ¿Por qué esto implica esto? Fíjense. Yo puedo decir que xt es igual a xt menos xs más xs. ¿Sí? Y si quieren más xs menos x0, porque total x0 es 0. ¿Sí? Como para que quede claro que en realidad estoy usando las otras dos condiciones, las voy a usar. Entonces, yo conozco la distribución de xt y conozco la distribución de xs menos x0, que es la distribución de xs en el fondo. ¿Sí? Conozco, esto es xs, así que su distribución la conozco y la de xt también. La de este es Poisson lambda t y la de esto es Poisson lambda s. ¿Podré encontrar la del que me falta? ¿Y cómo? Bueno, la respuesta es sí. La respuesta, bueno, como muchas veces vimos, bueno, en las clases de repaso, o como quienes hicieron estadística conmigo, como muchas veces vimos para ver si algo seguía una distribución de Poisson, para ver qué distribución sigue algo, usando la función que hablaba de momentos y el teorema de inversión, y usando el hecho de que en esta suma hay independencia. Quienes cursaron conmigo en estadística 2 o quienes hicieron algún ejercicio de la práctica de distribuciones muestrales, a lo mejor recuerdan que había un argumento similar para probar que la distribución de n por s cuadrado sobre sigma cuadrado es chi cuadrado con n menos 1. Así que era como yo sabía que esta y esta eran independientes, entonces, ¿qué hago? Me despejo las FGM.
yo sé que la FGM de XT, a esto lo voy a llamar delta para no complicarnos, porque si no es muy largo de escribir, ¿sí? Entonces sabemos que la FGM de XT es igual a la FGM de delta por la FGM, ¿qué me pasó? De XS, pongámosle solamente porque es XS de hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque son independientes. ¿Por qué son independientes? Por los incrementos independientes. Porque ese es el incremento de 0 a S y ese es el incremento de S a T y no se solapan, ¿sí? Solo se tocan en el borde. Entonces, fíjense que no estoy probando que 3' implica 3. Estoy probando que 3', 2 y 1 implican 3. ¿Sí? O sea, es equivalente cambiarlas cuando tengo las otras dos, no en general. ¿Eso está claro? Es como cuando en espacios vectoriales decían, bueno, es subespacio... bueno, no importa, voy a hacer lío. Después si a alguien le interesa se lo comento, pero no quiero irme de tema. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Yo como conozco la distribución de XT, conozco su FGM, y como conozco la distribución de XS, también conozco su FGM, lo que no conozco es esta. ¿Cómo sale? Despejando. Es decir, cómo sale haciendo esta dividido esta. Entonces, simplemente lo que me falta hacer es probar que M delta es la FGM de una Poisson lambda por T menos S. Detalle, nosotros siempre le llamamos T a la variable del FGM o del FGP. Lo pueden hacer con características también si quieren, es lo mismo. Se puede hacer con la FGP, con la característica, con la FGM, sale con cualquiera. Pero hay que ponerle otra variable, ¿sí? Porque ya la T la estoy usando, la S también. Yo voy a usar la U, ¿sí? Así que yo quiero encontrar la función, la FGM de delta, escrita con la variable auxiliar U. Recordemos que la dxt, que va a ser la dxt sobre la dxs. Recordemos que la dxt era e a la lambda, a ver, era e a la lambda por e a la lambda t, menos, perdón, e a la lambda, era así. La de la Poisson era e a la lambda por e a la t menos 1. Ahora, nuestro lambda es lambda por t. Y nuestra t es una u ahora. ¿Sí? O sea que esto va a ser e a la lambda t por e a la u menos 1. Y la de xs, que es una Poisson lambda s, va a ser e a la lambda s por e a la u menos 1. ¿Sí? Entonces, la de delta es si resto los exponentes y saco factores comunes, es e a la lambda t menos s por e a la u menos 1, que es la FGM de una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro lambda por t menos s. ¿Estamos de acuerdo? O sea que y entonces por el teorema de inmersión sabemos que delta sí una Poisson lambda por t menos s. Es lo que queríamos probar. ¿Estamos de acuerdo? O sea que son equivalentes las dos versiones. Por eso muchas veces cuando queramos probar que algo es de Poisson vamos a probar, bueno, esto que en general va a ser bastante obvio, pero que hay que mirarlo siempre igual, ojo, que los incrementos son independientes y que la distribución, y no esto, sino que la distribución de XT es Poisson lambda t para todo. ¿Estamos de acuerdo? Eso después, de hecho, en algo que vamos a ver ahora en un rato, lo vamos a usar. ¿Estamos? Bueno, así que vamos a pasar a otra cosa. Bueno, vamos a hablar de superposición y descomposición de procesos de Poisson. ¿Sí? De procesos, podríamos definirlo, pero vamos a definir para procesos de Poisson. Después, si hace falta, lo extendemos para otros casos. La superposición podría llamarse superposición o suma, en realidad. ¿Sí? Y la descomposición vendría a tener que ver con la mezcla que vimos en algún momento, pero sería como deshacer la mezcla. Porque la superposición es muy, muy inmediato. ¿Sí? Decimos que si xt y t son procesos de Poisson de intensidades lambda y mu, respectivamente, ¿sí? Para cada uno puede tener su intensidad, independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Bueno, básicamente que todas las xt, no que xt es independiente de it, no que la variable xt para cada t es independiente de cada it, sino que cada una de estas variables es independiente de cada una de estas. Acá tenemos infinitas variables, acá tenemos infinitas, ¿sí? O sea, a ver si se entiende.
No que x1 es independiente de y1, x7,5 es independiente de y7,5. No solo eso, sino que que sí. Y también que x8,5 es independiente de y5,8. ¿Se entiende? Entonces, eso es que sean procesos independientes. Entonces, si tenemos eso, decimos que ZT igual xt más y sub t es la superposición de los procesos. Superposición de los procesos. Eso se puede definir en general, en realidad. ¿Sí? Pero la propiedad es que en ese caso ZT es un proceso de Poisson. Y se podrán imaginar la intensidad, bueno, para la adivinan, de intensidad lambda más mu. ¿Sí? Eso no lo voy a probar, porque voy a probar la propiedad análoga para la descomposición, que es un poco más complicada de probar porque tiene algunos detalles. De por sí más difícil la definición de descomposición, pero está como un ejercicio de la guía esto. ¿Sí? De hecho, en la guía, creo que el ejercicio 3 o 4 de la guía. ¿Sí? Ahí figuraba. Básicamente piensen que tienen que chequear que Z0, sí que hay que chequear que Z0 es igual a 0. Hay que chequear que los incrementos, que ZT tiene incrementos independientes. No es difícil, hay que escribirlo. Si lo escriben, solamente van a llegar, igual después en alguna clase lo pueden consultar. Y hay que probar, obviamente, que o que ZT menos ZS, si una distribución de Poisson, lambda por T menos S, o más fácil, ahora que ya hicimos esta aclaración, alcanza a comprobar que ZT tiene distribución de Poisson lambda T para todo T. ¿Sí? Por eso me interesaba la aclaración anterior, porque en general es mucho más fácil probarlo así. ¿Estamos de acuerdo? Piénsenlo, después si tienen dudas en alguna clase lo podemos hacer, pero sale. Además seguramente con lo que vamos a hacer ahora por el caso de descomposición se les vengan unas cuantas ideas. ¿Sí? Pero hay que sentarse y escribirlo y sale. No es difícil, pero digo, no es solo probar que Z tiene distribución de Poisson, que a lo mejor dicen, y sí, la suma de distribuciones de Poisson es Poisson, ya lo vimos. En la práctica de la función general de momentos, no. Tengo más cosas que probar, también hay que probar estas dos. ¿Ok? Bueno. Eso, comentarios sobre qué significa esto, digamos, bueno, sobre qué significado puede tener, bueno, por ejemplo, uno tiene, no sé, se le pueden ocurrir millones de cosas, pero digo, si la cantidad de pizzas que se piden por teléfono en cierto horario en un restaurante sigue un pedido de Poisson y la cantidad de pizzas que se piden en el salón, cuando se pueda entrar al salón a comer pizza, también siguen otro proceso de Poisson, aunque tal vez no con la misma intensidad, y si son independientes, que habría que justificar, porque si son independientes o no, ¿sí? Entonces ZT es el proceso que representa la cantidad de pizzas que se piden, ¿sí? Eso es lo que en el fondo es lo que les interesa a los de la cocina, ¿no? O sea, cuántas pizzas tienen que sacar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digo, por ir a un ejemplo recontractuarial, ¿no? Digo, por poner un ejemplo que por ahí no tiene mucho que ver con la actuarial, pero que bueno, todo tiene que ver con la actuarial, porque en el fondo cuando uno organiza esas cosas, están midiendo riesgos de alguna manera. ¿Sí? El riesgo en este caso de quedarte sin pizza. Me fui del tema. Entonces, esa sería la interpretación, eso llévenlo a lo que quieran. ¿Sí? O sea, cuando tengo varias categorías de cosas o varias entradas para un mismo fenómeno, con la superposición lo que representa, bueno, en el fondo, cuántas veces ocurre el fenómeno, aunque venga con diferentes intensidades en cada una de estas entradas. ¿Sí? Obviamente esto se puede generalizar una suma de varios términos, y obviamente se suman las intensidades. Eso es inmediato. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a definir la descomposición y ver qué es, y ver que, bueno, que acá ahí también surge un proceso de Poisson y probarlo. Sí, ahora sí que hay que hacer un poco más de cuentitas y analizarlo con un poco de detalle. Bueno, vamos a hablar de la descomposición, ¿sí? Del proceso de Poisson. ¿Sí? La idea es que nosotros tenemos trayectorias de este tipo, con lo cual tenemos que en determinados momentos del tiempo ocurren ciertos éxitos, ¿sí? Ciertos sucesos que hacen saltar al proceso, ¿sí? Que se le hace sumar uno. ¿Sí? Recuerden que por cómo está planteado, básicamente la idea es que los saltos se producen de a uno. En cada uno de estos momentos, en que se produce un éxito y se produce un salto, obviamente esto es 1, esto es 2,
esto es 3, esto es 4 y esto es 5. ¿Sí? En cada uno de esos momentos en que se producen esos saltos, podría ser que alguna característica de ese suceso que ocurre, de ese fenómeno que da lugar a ese salto del proceso, la podemos repartir entre 2 o más características. Yo la definición la vamos a hacer con 2, pero enseguida les comento cómo se generalizaría a más de 2. ¿Sí? Y donde básicamente, por ejemplo, no sé, entra un cliente, ¿sí? Qué sé yo, si entra un cliente a un lugar o entra alguien a demandar algo y puede ser que ese cliente tenga o no cierta característica. Me niego a la obviedad del binarismo sexogenérico, que sería decir que sea hombre o mujer, así que déjenme pensar algo más. Todas peores. Ya, bueno, vamos con la obviedad. Tipo, puede ser que esa persona sea positivo de coronavirus o no sea positivo de coronavirus, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? En un hospital, ingreso a un hospital. ¿Sí? Y entonces, no COVID y sí COVID. ¿Ok? Entonces, podría pasar que entonces yo quiera ver en base a eso, y digamos, supongamos que eso ocurre con una cierta probabilidad, que es la misma a lo largo del tiempo, así que es constante, ¿sí? Que la probabilidad de que tenga COVID un cliente que entre en un determinado momento sea P, por lo tanto esto es Q o 1 menos P. Sí, ya sé, no pude ser, bueno, salí del lugar común de hombre y mujer por lo menos. Todo no se puede. Y entonces, eso me genera como 2 procesos, porque eso sería la cantidad de pacientes con COVID que entraron hasta cierto momento, sería este proceso, y esto sería la cantidad de pacientes sin COVID que entraron hasta ese momento. ¿Sí? No, estamos a esta altura, no quiero estigmatizar a nadie tampoco. Acá todos ya estuvimos aislados, todo. Entonces, básicamente piensa en lo siguiente, supongamos, lo que ocurre es que básicamente en cada uno de estos momentos ocurre éxito o fracaso. Yo acá le puse 0,1 como para recordar la idea de éxito o fracaso, ¿sí? Y entonces, lo que podemos pensar es que, bueno, este primero que entra al hospital sí tiene 1, este no, este sí, qué sé yo. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos tienen y otros no, este no. Entonces eso me da lugar a un nuevo proceso. Hagámoslo en azul. ¿Cómo sería el proceso x1, x supra 1 sub t? Bueno, hasta acá no entró ninguno, hasta acá entró uno, hasta acá estaban igual, no entró ninguno más, no entró ninguno más, recién acá entró otro, acá no entró ninguno más. ¿Se entiende? Sería un nuevo proceso, un nuevo proceso estocástico. También este sería un nuevo proceso estocástico. Vamos a focalizarnos en este, pero me puedo focalizar en el otro, y las conclusiones van a ser obviamente las mismas. Entonces, tengo ese nuevo proceso, ¿sí? Lo que vamos a tratar de ver es un poco qué le pasa a ese proceso, cómo lo represento, si es de Poisson, si no es de Poisson, suponiendo que el XT inicial sea de Poisson y bajo qué condiciones. Y primero que nada hay que definirlo bien, porque ¿cómo es esto de lo desarmo? Bueno, para definirlo bien, piense que lo que tenemos que definir básicamente es si en cada momento en que ocurre un éxito, sumo 1 o no sumo 1. Y para recurrir a si sumo 1 o no sumo 1, voy a recurrir a una distribución de Bernoulli. Y si queda una asociación de Bernoulli, que las voy a querer independientes, porque obviamente lo que voy a querer es que a lo largo del tiempo haya independencia, ¿qué tengo? Tengo el viejo y querido y ya olvidado seguramente el proceso de Bernoulli. ¿Se entiende? Entonces vamos a definir la superposición de la descomposición de la siguiente manera. O sea, vamos a definir x1 de t de la siguiente manera. Dado un proceso de Poisson, bueno, intensidad lambda, xt, y un proceso de Bernoulli el básico, ¿no? El que son todas variables de Bernoulli con el mismo parámetro P, independientes e idénticamente distribuidos. Un proceso de Bernoulli, vamos a llamarlo I sub K, y voy a usar K para que se quede claro que es el primer éxito, el segundo éxito, o sea, la primera ocurrencia, la segunda ocurrencia. Es decir, van a ser unos o ceros con probabilidad P o Q. Definimos. ¿Cómo voy a definir a x1 de t? Aquí x supra 1 de t. Bueno, como
Básicamente, hasta el momento, por ejemplo, hasta acá, si este es mi t, ¿cómo llego a esto? Bueno, básicamente porque sumé 1 más 0 más 0 más 1. Es decir, sumé algunos de estos i sub k, ¿sí? ¿Pero cuántos? Alguien me podría decir hasta t. No, no hay i sub k hasta t. No hay, es k, no es t. ¿Sí? Lo que sumo es hasta... lo que sumo es, tengo 1, 2, 3, 4. ¿Qué es este 4 de acá? ¿Y qué tiene que ver con esta t? Bueno, tiene que ver con que en esta t, o ya el proceso original, el xt, ocurrieron 4 éxitos. Cada vez que ocurre un éxito, yo sumo una de estas variables de Bernoulli. Entonces voy a sumar desde 1, desde k igual a 1, hasta x sub t. Es decir, hasta la cantidad de éxitos que hayan ocurrido en el proceso original hasta el momento t. Y esa va a ser mi descomposición. Si quieren escribir x0, básicamente es muy fácil. En vez de i sub k, ponen 1 menos i sub k. ¿Sí? O, no sé, o le buscan, no sé. No, a ver, ponen... Sí, ponen 1 menos i sub k, si quieren x0. ¿Sí? Pero yo siempre puedo etiquetar, si me quiero enfocar en uno en particular, siempre puedo etiquetar como uno al que me interese y listo, para no hacer lío. Pero se puede obviamente extender. Y si lo quieren extender a varios, básicamente lo que hay que hacer es, bueno, o considerarlos de a uno por separado, o tal vez alguna instrucción uniforme. Pero no, digamos, básicamente nos vamos a enfocar siempre en uno en particular. ¿Sí? Entonces, se entiende que yo sumo hasta la cantidad de éxitos que haya habido hasta ahora. Con un detalle. ¿Cuánto vale x supra 1 sub t si el t lo pongo acá? Donde todavía no ocurrió ningún éxito. Estoy tomando desde k igual 1 hasta 0. ¿Sí? Ojo que hay una convención, que esa no la creo que no la comenté, pero hay una convención que es que si yo defino una sumatoria, fíjense que de k igual 1 hasta 0 no es, en este caso no sería, primero, eso sería i sub 1 más i sub 0. ¿Sí? Es lo que se llama una suma vacía, porque es para k mayor o igual a 1 y menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando xt 0, se dice que es una suma vacía, ¿sí? Y cuando es una suma vacía, la suma da 0. Si xt es 0, digamos, para aclaremos, la definición es que esto vale 0. ¿Ok? En todo caso lo aclaramos aparte y ya está. ¿Está claro? O sea, cuando esto es 0, es 0 el proceso. Cuando xt es 1, esto es i sub 1. Cuando xt es 2, o sea, cuando ya estoy a partir de acá, xt supra 1 es i1 más i2. ¿Se entiende? Entonces definimos este proceso. ¿Sí? Y decimos que lo que se dice es que es una descomposición del proceso original en este y en este. ¿Ok? Pero lo que vamos a ver es que, bajo ciertas condiciones, que básicamente son de independencia y cosas por el estilo, este proceso x supra 1 es un proceso también de Poisson y vamos a ver con qué intensidad. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a ver un teorema que lo que prueba es básicamente que ese proceso x supra 1 de t es un proceso de Poisson de intensidad y suspenso. Voy a generar suspenso porque sé que les preocupa un montón, así que al final vamos a ver qué intensidad, pero bueno, ahora vamos a llegar. Recordemos, igual le voy a cambiar el nombre porque si voy a tener que andar escribiendo toda la demostración del supra 1S me va a agarrar algo. Así que lo voy a llamar, y la I ya lo usé, le voy a llamar ZT. ¿Sí? ZT, entonces recordemos, por definición, ¿sí? Notación, cambiemos la notación un poco para no complicarla tanto. Ese x1 de t lo voy a llamar ZT, que es lo mismo, ¿sí? ZT es x1 de t, x supra 1 de t. Pero no quiero, si tengo que escribirlo y encima decir supra 1 todo el tiempo, no voy a terminar bien. Recordemos que es la suma desde k igual 1 hasta xt de los i sub k, donde los i sub k eran un proceso de Bernoulli de parámetro p. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar que eso, ¿sí? Que ZT es un proceso de Poisson y vamos a ver qué intensidad tiene. ¿Cómo voy a ver que es un proceso de Poisson? Bueno, voy a probar que la distribución es de Poisson. Sí, pero eso no es todo. Tengo que probar 3 cosas. Número 1, que tengo que probar que Z0 es igual a 0.
Z0, ¿qué es? Donde está la t, tengo que poner un 0. Y acá no hay, es acá que va el 0, ¿sí? en xt. Entonces me va a quedar la suma desde k igual 1 hasta x0 de i sub k. Es decir, es la suma desde k igual 1, pero bueno, ¿qué sabemos? Como xt es un proceso de Poisson, este es de Bernoulli, este es de Poisson. Como xt es un proceso de Poisson, x0 vale 0, o sea que estoy la suma y seguros de k igual 1 hasta 0 de i sub k, y eso por definición, por ser, o si quieren por ser una suma vacía, por esa convención, esto es 0. O sea que condición no se cumple, pero insisto, hay que chequearla, si no, no necesariamente se cumple la definición de proceso de Poisson. Después, segunda condición. La segunda condición es la de los incrementos independientes. Hay que escribirla, ¿sí? Hay que escribirla porque a lo mejor sale, pero hay que tener cuidado. Entonces, segunda condición, ¿sí? ¿Qué queremos ver? Queremos ver que si yo tomo S1 menor a T1, o menor o igual, podría ser igual, sí, es lo mismo, menor o igual a T1, menor o igual a S2, menor o igual a T2, lo voy a hacer solo lo hago para dos incrementos, con eso alcanza, ¿sí? Para dos incrementos que no se solapan. Queremos ver que si pasa eso, entonces ZT1 menos ZT menos ZS1 es independiente de ZT2 menos ZS2. ¿Sí? Así que vamos a escribirlo con cuidado. Vamos a ver primero cómo son los incrementos y qué forma tienen los incrementos. En general, si yo hago ZT menos ZS con S menor a T, o con S menor o igual a T, esto es, ZT es la suma desde K igual 1 hasta XT de los I sub K, y ZS es lo mismo, pero es la suma desde K igual 1 hasta XS de los I sub K. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, pensemos estos minutos. Si yo tuviera cualquier otra, si estos fueran números en particular, si yo tengo la suma, lo voy a escribir acá. ¿Qué pasa si yo tengo la suma desde K igual 1 hasta algo, ahora voy a poner un número de I sub K menos otra suma desde K igual 1 hasta algo? Detalle, ¿qué relación hay entre XT y XS? Bueno, como S es menor o igual a T, como S es un tiempo anterior a T o eventualmente el mismo, esto, ojo, que implica que XS también es menor o igual a T porque los procesos de Poisson son no decrecientes. Las trayectorias son no decrecientes. Entonces, lo que sé es que este va a ser mayor o igual que este. Si son iguales, ¿sí? Si S llega a ser, no si S llega a ser igual a T, si XS llega a ser igual a XT, si tengo el mismo número acá, en realidad es la misma suma y me daría 0. Sería como el peor de los casos. En el caso extremo ese daría 0. ¿Sí? Pero si no, en general, ¿qué me queda? Vamos a sacar, yo tuviera un 8 y acá yo tuviera un 5. A lo mejor, si ya hicieron, yo creo que ya todos hicieron numérico. Ya se hicieron numérico, a lo mejor esto que estoy diciendo es una pavada y es una pérdida de tiempo. Pero no importa, lo aclaro por las dudas. Esto es I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 hasta I sub 8. Y esto es I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 hasta I sub 5. ¿Qué me queda? Bueno, de todos estos solo me quedan I sub 6, I sub 7 e I sub 8. ¿Sí? Es decir, que básicamente lo que me queda cuando hago este tipo de restas, donde este es mayor que este, es la suma, pero hasta 8, pero empezando en uno más que el último de acá. Es decir, acá se van todos hasta el 5, o sea que acá empiezo en 6. Empiezo en uno más que en donde terminé. ¿Ok? Digo, si yo soy un numérico, probablemente esto es una pavada lo que estoy diciendo, pero bueno, si no lo aclaro por las dudas, por si alguien no lo tiene claro. Entonces, esta diferencia entre esas dos sumas es una suma de los I sub desde K igual a hasta XT, pero empezando en que K, bueno, en 1 más que XS, no en X sub S más 1 porque ese es el tiempo, en un término más de la suma que ese valor XS, o sea, en X sub S más 1. ¿Estamos de acuerdo? Que en particular, si XS y XT me llegan a dar igual,
¿sí? Como que si coinciden estos, bueno, ya sabemos, sería la suma desde k igual 1 hasta 0, perdón, sería la suma desde, ¿cómo? No, sí, sí, ok, no, perdón, si xt y xs llegan a ser iguales, el de abajo es más grande que el de arriba, por ejemplo, la suma desde 9 hasta 8, eso es una suma vacía, así que 0, en ese caso, o sea, estamos en la misma de antes, ¿sí? Si entre xs y xt, si entre s y t no pasó nada, entonces esa suma es 0. El incremento es 0, o sea que está bien, tiene sentido. ¿Ok? Pero digo, zt menos zs es esto. ¿Estamos? Entonces, usando eso, veamos lo siguiente. Zt1 menos S1 menos ZS1 es esto. ¿Sí? Y Zt2 menos ZS2 es igual a esa misma suma, pero con el subíndice 2, xs2 más 1 hasta x sub t1 de los i sub k. ¿Ok? Entonces, queremos probar que estas dos variables aleatorias son independientes. Bueno, ¿y por qué son independientes? Porque fíjense, yo tengo... perdón, acá. ¿Sí? Acá tengo lo que... Hagamos como la línea de tiempo. Esperen que voy a hacerme un poco de espacio. ¿Sí? Sí, voy a borrar esto, ya lo tengo. Vamos a hacernos un poco de espacio. Tengo la línea de tiempo. Tengo S1, T1, S2 y T2. ¿Sí? XT, o sea que XT1 también, XT1 es mayor o igual que XS1, XS2 es mayor o igual que este y XT2 es mayor o igual que este. Entonces, yo acá estoy sumando básicamente los términos I sub esto hasta I sub esto. Y acá estoy sumando los términos I sub esto hasta I sub esto. Pero acá no sé, puede ser desde ningún término, o sea, desde 0 términos hasta los que sean, pero el último que sumo, ¿sí? El más grande de los I, de los K, va a valer X sub T1. ¿Sí? En la otra suma, o sea, voy a ir desde I sub algo, no quiero escribir I sub, no me hagan escribir I sub X sub S sub 1 más 1. ¿Sí? O sea, I sub esta cosa hasta I sub X, hagámoslo con números. Supongamos que hasta acá, que acá el proceso vale 2, que acá el proceso vale 3, que acá el proceso sigue valiendo 3, incluso, como para hacer un caso extremo, que acá el proceso vale 5. ¿Sí? Así lo hacemos más fácil. ¿Qué sería esto? Esto sería la suma desde XS1, que sería 2, más 1, o sea, I sub 3, hasta X sub T1, es decir, hasta 3. ¿Sí? O sea que sería solo I sub 3. ¿Y qué sería esto? Sería la suma desde X sub... el valor... ¿En cuánto vale en S2 la X3? Pero le tengo que sumar 1. O sea que sería I sub 4 hasta I sub esto que es 5. ¿Se entiende? Es decir que el último de lo que sumo acá, si quieren puedo empezar con más bajo, en vez de empezar con 2, empiezo con 0. ¿Sí? Cosa que acá entonces incluiríamos en S1, X sub S1 sería 0, más 1 es 1, o sea que esto sería I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, pero no importa, el último el que llevo acá es I sub 3. El primero con el que empiezo en esta, ya es otro, o sea, es el que ya, por lo menos el que sigue, porque incluso si entre T1 y S2 no pasó nada y el proceso sigue estando en el mismo nivel, yo igual acá tengo este más 1 que hace que empiece en el que, por lo menos en el que le siga a este. A lo mejor si esta en vez de ser un 3 fuera un 4, empiezo en I sub 5, o sea que hasta por ahí me salto al 1. ¿Sí? O sea, a lo mejor hasta entre los términos que estoy sumando acá y los que estoy sumando acá, no hay digamos, quedan algunos en el medio. Pero como mínimo, este más 1, el detalle es ese más 1, ¿sí? Porque como mucho, X sub S2 y X T1 pueden llegar a ser iguales. Si no, en general este es igual o más grande. Pero incluso si es más grande ya está, porque empiezo en uno que es más grande que el último de acá. Pero incluso si son iguales, cuando le sumo uno ya, de todas maneras estoy empezando en el que sigue.
O sea que incluso en ese caso medio extremo yo tendría acá I1 más I2 más I3 y acá tendría I4 más I5. ¿Por qué son variables independientes? Y bueno, porque las I son independientes, porque es un proceso de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, siempre lo que se ve cuando uno hace ese análisis es que esta suma de acá contiene algunos términos que no son los mismos términos que están acá. Como todos los términos son independientes, los incrementos son independientes. Y esto obviamente vale para cualquier cantidad de incrementos. ¿Ok? Bueno, piénsenlo un poco, si no, traten de escribirlo. Los subíndices, la notación es complicada, pero bueno, ustedes se tienen que acostumbrar, porque la notación actuarial es un espanto. Yo que para mí que lo miro de afuera, a veces no puedo creer cómo hacen para colgarle cosas de todas las puntas y de todos lados a las letras, pero bueno. Nos falta ver la condición 3, ¿sí? Que es justamente que la distribución es Poisson, así que voy a borrar y hacemos eso. Bueno, entonces vamos a ver la condición 3, o más bien sería como la condición 3' en realidad, porque vamos a ver directamente, ya les dije, es más fácil ver siempre solo para t, no para t menos s. Queremos ver que zt, recordemos, zt es esto, es la suma desde k igual 1 hasta xt de las i sub k, donde los i sub k son un proceso de Bernoulli de parámetro p, y las xt es un proceso de Poisson de intensidad lambda, y son independientes. ¿Sí? Es decir, todas las xt son independientes de todas las i sub k, eso es lo que quiere decir, que sean procesos independientes. Y entonces lo que queremos probar en la condición 3 o en la 3' en realidad es que zt es una distribución de Poisson. De parámetro, y ojo, de no sé cuánto porque no les dije todavía el parámetro, ¿cuánto es? Yo sé cuánto es igual, no es que estoy esperando al final, porque no sé, esto sí, acá sí estoy quedando suspenso innecesario, pero suspenso al fin. Otras veces sí podría decirles eso y después me entero yo al final. Pero bueno, algo, pero ojo, algo por t. No me puede dar que zt tiene distribución de Poisson 3. ¿Sí? En los procesos de Poisson, la intensidad del proceso crece linealmente con el tiempo. ¿Sí? Eso creo que no lo dije antes, pero la esperanza de xt en un proceso de Poisson, la función de esperanza, la función de media del proceso, crece, no, pasa por cero. Es lambda por t. ¿Sí? Crece con el tiempo. La varianza también, de hecho la varianza es igual, es lambda por t. O sea que obvio que los procesos de Poisson, eso no sé si lo dije, si lo pregunté en algún momento, pero los procesos de Poisson no son estacionarios ni en media, ni en varianza, ni en nada, si no son nada estacionarios. ¿Ok? Si quieren pueden buscar las funciones de covarianza. Bueno, después lo pienso, si lo dejo como ejercicio en la guía. Pero obviamente no son estacionarios, son procesos estacionarios. ¿Ok? A lo mejor es muy complicado, no sé. Ahora después me fijo. Pero son procesos no estacionarios seguros porque la esperanza de la varianza crece linealmente con el tiempo. Se crecen proporcionalmente con el tiempo, de hecho. O sea, me tiene que dar algo por t y el algo va a ser la intensidad. No me puede quedar algo que no depende de t o que depende de t de otra manera. ¿Ok? Entonces, para probar eso, queremos ver la distribución de ZT. O sea que uno podría volver a pensar en la FGM. Pero acá en realidad aparece algo que vimos cuando vimos la FGP. ¿Sí? Que o lo vieron conmigo en Estadística 2 o en algún otro curso, o si no la clase de repaso de Estadística 2, de cuando vimos función general de probabilidad, vimos que ZT, acá es la suma de una cantidad aleatoria, porque esta XT, si bien no la estoy llamando N, es una variable aleatoria. Para cada T fijo, yo quiero ver para cada T fijo la distribución de la variable aleatoria ZT. ¿Estamos de acuerdo? Eso me va a probar que el proceso ZT es un proceso de Poisson. Que para cada valor fijo de t, la variable z sub t es sí, una distribución de Poisson de parámetro proporcional a t. ¿Sí? Entonces, para un t fijo, esto es una variable aleatoria, que de hecho es independiente de todas las i sub k. Y las i sub k son todas independientes también entre sí, e idénticamente distribuidas porque es un proceso de Bernoulli. ¿Sí? En un proceso de Bernoulli las I son todas independientes y todas tienen distribución de Bernoulli con el mismo parámetro P. ¿Ok? Bajo esas condiciones, nosotros vimos que la función clara de probabilidad de esta variable se podía calcular usando la FGP como la composición de la función clara de probabilidad de la variable que me indica hasta dónde sumo con la FGP de la variable aleatoria que me indica digamos, de la distribución de estas variables que es toda la misma. Es decir, si yo le llamo g sub xt
bueno, la FGP de XT, que está bien, es el nombre que usamos, y le llamo G sub I a la FGP de una Bernoulli de parámetro P, que es la FGP de todas estas I, de I sub, si quieren pueden poner que es la FGP de I sub 1, ¿sí? Pero no es la FGP de cualquiera de las I, ¿sí? Si yo las compongo, obtengo la FGP de ZT. ¿Sí? Por esa propiedad que vimos de la suma de términos aleatorios que podía buscar la distribución con la FGP. ¿Vieron que les dije que era útil? ¿Sí? Bueno, acá sirve, ¿sí? Acá se usa. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? A ver, vamos por parte. ¿Qué sé de XT? Bueno, XT sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda por T. La variable XT para un T fijo sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda por T. O sea que, entonces, su FGP, escrita como función de U, ¿sí? Recuerden que la FGP era E a la lambda por U menos 1, o E a la lambda por T menos 1, pero acá en vez de T voy a poner U menos 1. Bueno, el parámetro ahora es lambda por T, o sea que es E a la lambda por T por U menos 1. Esto es el parámetro y esta es la variable auxiliar de la función general de probabilidad. Y G de I, bueno, como todas las I sub K son Bernoulli de parámetro P, G de I va a ser 1 menos P más P por U, que era 1 menos P más P por T, la FGP de una Bernoulli. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, buscar la FGP y tratar de usar el teorema de inversión. Entonces, ¿cómo es la FGP de ZT? Como función de U. Bueno, es G de XT y adentro le meto G sub I de U. ¿Ok? Entonces, escribo esto, pero cuando llego a U, tengo que hacer esa composición, ¿sí? Cuando llego a U, en donde decía U, voy a poner 1 menos P más P por U. Ojo que es muy fácil mezclarse acá la T con la U. Si uno está acostumbrado a pensar la T como que es la variable de la función generadora, entonces, bueno, qué sé yo, mírenlo con paciencia por lo menos. 1 menos P más P por U. Todo eso sería, lo tengo acá. Todo esto sería, la U, y a eso le tengo que restar 1, porque acá tengo un 1 restando, porque es así la FGP. ¿Sí? Entonces los 1 se me van y me queda, bueno, E a la lambda por T, menos P por menos P más PU, ¿sí? O por PU menos P, que sería por P por U menos 1. O sea, me quedó muy parecido a esto, solo que me apareció esta P multiplicando acá. ¿Sí? O sea que ahora o sea que efectivamente, esto es la FGP de una Poisson, pero ahora con parámetro lambda T por P. Ahora lo acomodamos, pero sería lambda por T por P. ¿Sí? O lambda por P por T, lo vamos a escribir. Entonces, por teorema de inversión, tenemos que en la distribución de ZT, para cada T, es Poisson de parámetro lambda P por T. Es decir, es proporcional al tiempo y lo que va acá es lambda por P. O sea, conclusión, ¿sí? El proceso ZT, que sería en realidad el X1, X supra 1 de sub T, es un proceso de Poisson de intensidad lambda por P. Es decir, la intensidad del proceso original se me multiplica por P. Esto tiene sentido, digamos, ¿sí? Lambda es la intensidad del proceso que me dice, que me habla de los pacientes que van entrando al hospital, ¿sí? Si la probabilidad de que un paciente que entre al hospital tenga COVID es muy baja, básicamente el proceso pacientes con COVID que entran al hospital va a ser muy baja. Es decir, uno de cada tantos recién tiene COVID, entonces yo lo que no quiero, no me imagino que van a hacer estos videos dentro de unos años cuando, ¿se acuerdan? Cuando todo de lo que hablaban y todos los ejemplos, todas las monografías que hacías para la facu, todo era, bueno, está bien, sí. Pero cada uno es lo que es y lo es en su tiempo, en su momento histórico. Bueno, vamos acá. Entonces, la conclusión es que si P es muy chiquitito, la intensidad del proceso es muy baja, es decir, muy cada tanto van a entrar pacientes con COVID. Si P es muy cercano a 1, la intensidad de este proceso, el proceso pacientes con COVID que entran al hospital, va a ser muy similar a la del proceso original, es decir, que van a ir como muy pegados y cada tanto el proceso madre, digamos, el proceso base, o padre, o sadre, como se diga,
le va a ganar uno, ¿sí? Pero después en general van a seguir como paralelos y cada tanto le va a ir ganando otro, ¿sí? Eso si P fuera muy cercano. Obviamente si P es 1 es lo mismo y si P es 0, uno queda, iba a decir muerto, pero en este contexto no está bueno, uno queda quieto y el otro va subiendo. ¿Se entiende? Obvio, no lo voy a probar, pero obvio que el X supra 0, ¿sí? Ese también es un proceso de Poisson, pero de intensidad lambda por Q, o sea, lambda por 1 menos P, ¿sí? Y si tengo varios, que lo que tendría que pensar es como una especie de distribución multinomial, o sea, si básicamente yo divido muchos, cada uno con sus probabilidades, y las probabilidades solamente tienen que entre todas sumar 1 para cubrir todas las categorías en forma exhaustiva, cada uno va a hacer un proceso de Poisson con intensidad lambda por la probabilidad del proceso, por la probabilidad de caer en esa categoría. Si quieren, piensen que la descomposición, de alguna manera, es como que yo tengo un proceso que viene por cosas que vienen entrando cada tanto por un tubo y después se separan entre varios caminos con ciertas probabilidades. Y eso me da lugar a diferentes nuevos procesos con nuevas intensidades. Mientras que la superposición en algún sentido es lo contrario. En algún sentido. Pero de alguna manera la superposición es como que vienen entrando cosas por un lado, cosas por el otro, y se van sumando y se van juntando en uno solo. ¿Sí? O sea que tienen aplicaciones en diferentes... Piensen esas aplicaciones a situaciones, si quieren les dejo como ejercicio pensar en aplicaciones a contextos más actuariales por ahí que el que planteo acá, aunque bueno, todo es actuarial, como dijimos, como dije por ahí. Todo es lo que tenga que ver con pensar con la incertidumbre. Así que bueno, vamos a ver que en realidad esto, ¿sí? Esto que tenemos acá, es un caso particular de algo más general que se llama composición de procesos, ¿sí? Pero bueno, vamos a... porque digo, no importa, ahora vamos a hablar de eso. Pero que este es un caso particular, que es el caso particular cuando estas sí son Bernoullis. Pero vamos a hablar un poco más en detalle de eso en la segunda parte.